Bienvenidos a De nuevo a mi canal. Bueno, este vídeo es un vídeo un poco especial. Quería iniciar una nueva serie de vídeos en la que tuviéramos la oportunidad pues, de charlar con personas reales de carne y hueso que nos pudieran explicar un poco su experiencia, ¿no? Como cada uno de los eneatipos. Entonces hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Antonio Fernández. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, tardes aquí en España, allí donde estás tú creo que estamos es la mañana, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, Antonio Fernández tiene el placer o la desgracia, ¿no?, de pertenecer al mismo eneatipo que yo, así que somos dos eneatipos 5 esta tarde reunidos para hablar un poco de las, no sé, virtudes y también penas, quizás, ¿no? Venturas y desventuras de la pasión de la avaricia, ¿no? Exacto. Pero bueno, Antonio, me gustaría para los seguidores del canal, ¿no?, que pudieras presentarte un poco y nos contaras un poco acerca de ti. Yo lo que sí diré de Antonio es que tiene también un canal dedicado a la divulgación del eneagrama, con unos vídeos muy, muy interesantes en el que él se aventura a temas más avanzados o igual más de más profundidad sobre el eneagrama, que luego en la descripción del vídeo pondré el enlace para que todo el que esté interesado lo pueda ver. Muchas gracias. Nada, Antonio, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo tengo 34 años, dentro de poco haré los 35. Yo soy de Málaga, estuve viviendo 7 años en Madrid, donde hice mi carrera. Yo estudié física. Después de estudiar física decidí que iba a saltar de campo, entonces pasé de la física a la neurociencia. Entonces me fui a Zúrich, estuve viviendo en Zúrich 4 años y medio, casi 5 años, donde realicé el doctorado en neurociencia. Entonces, después de eso, pues me volví a España durante un año, se declaró la crisis del coronavirus y poco tiempo después, pues se me realizó una oferta de trabajo que yo realicé y actualmente, pues resido en Nueva York y estoy realizando el postdoctorado en neurociencia en la Universidad de Cornell, Departamento de Radiología. Vaya, creo que los que nos estén viendo, ¿no?, estarán de acuerdo en que es el currículum de un 5 esto, ¿eh? Una persona muy dedicada, ¿no?, a sus intereses intelectuales, al estudio, una persona, pues, no como me aventuraría a decir una persona inteligente, ¿no? sin desmerecer a los demás eneatipos, pero se me entiende. Oye, Antonio, ¿y tú, en cuanto al subtipo, te ubicas en un subtipo del 5? Sí, yo me identifico con el subtipo sexual o transmisor, como también se le llama. Oye, y cuéntanos, ¿no?, igual para los que ya saben más o los que no saben tanto, ¿no?, pero ¿cómo es para ti esto de la pasión de la avaricia, ¿no? ¿O qué es para ti ser un avaricioso en el sentido de la pasión, ¿no?, como se diría actualmente? Sí, no la avaricia más coloquial, que sabemos que se entiende como igual la avaricia del dinero, sino la avaricia más como una actitud ante la vida, ¿no? De hecho, los 5 son poco avariciosos en el sentido del diccionario, del término avaricia. La mayoría de los 5 que yo conozco son personas muy austeras, que no les interesa particularmente hacer fortuna, ni tampoco yo veo que es el cliché de que los 5 sean tan tacaños con el dinero. Yo personalmente no lo soy y otros 5 que yo he conocido tampoco les he visto. De hecho, los 5 son personas que pueden subsistir con lo mínimo imprescindible, mucho como la filosofía estoica. De hecho, los 5 pueden ver cierto orgullo en la minimización de sus necesidades. Entonces, para mí, las dos peores pasiones entendidas, las dos peor explicadas del eneagrama, en mi opinión, son la avaricia y la pereza. Son las que peor se han divulgado, peor se han explicado. Entonces, para mí, la avaricia, tal como yo la entiendo, se puede ver como una moneda que tiene dos caras. Entonces, una de esas caras sería el desapego respecto del mundo externo y la otra de las
caras sería el apego hacia el mundo interno. Entonces, implica un movimiento de renuncia o un movimiento de retraimiento o de desapego hacia el mundo exterior en favor de apegarse, adentrarse en el mundo interior. Entonces, desde el punto de vista del enatipo 5, esa renuncia que está haciendo a lo externo en favor de dedicarse a lo interno, el 5 piensa que si hace el balance de cuentas, le sale rentable. Entonces, por eso yo creo que esta pasión realmente puede ser calificada como avaricia. Es decir, yo estoy haciendo como un gobierno que a lo mejor tiene que hacer un reajuste de los presupuestos y yo estoy renunciando a esto, estoy haciendo un corte en esto, pero porque yo pienso que al final voy a ganar más si me dedico a profundizar en lo interior. Entonces, el 5 piensa, al final del día, me trae cuenta, me sale rentable, yo gano. Eso es la ilusión que tiene el 5. Otra cosa es que eso al final sea cierto o no. Yo coincido bastante con todo lo que dices y mi vivencia también es esa, ¿eh? A lo largo de mi vida, de siempre tener esta sensación de que lo que fuera a invertir en fuera, ¿no? Iba a ser más bien una pérdida de tiempo o incluso como sí, puedo invertir en proyectos, no sé, dedicarme poniéndolo más sencillo, ¿no? Dedicarme a otras personas, dedicarme, ¿no? Implicarme más no sé, en actividades igual más sociales. Y sí que había la sensación de que estaría como perdiéndome algo que puedo yo disfrutar más si estoy dedicándome a mí o a mis pasiones, ¿no? Eso sí que lo compro. Fíjate que yo de la pasión de la avaricia que decías, sí que coincido contigo en que el 9 es una de las peor explicadas y peor entendidas por esta cosa de que el 9 no es para nada alguien perezoso, sino que es alguien que normalmente se narcotiza haciendo muchas cosas, ¿no? Y que no para quieto, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, son personas muy constantes. Sí, mucho. Es decir, la pereza en el 9 vas a entender ya más como la dificultad para cambiar, ¿no? De rumbo, de actitud, una vez se ponen como a piñón fijo, ¿no? Fíjate que el 5 para mí, sí que tiene sentido esto de la avaricia, en el sentido de que tú dices que somos muy austeros y pasamos con poco. Yo lo veo como que somos avariciosos incluso con nosotros mismos. Es decir, totalmente. No nos gastamos dinero ni para nosotros, ¿no? Entonces tenemos unas casas sencillas, lo mínimo, ¿no? Incluso no gastamos mucho, no sé tú, pero yo ni en comer demasiado, ¿no? Ni en comidas comemos como sencillo, la ropa, ¿no? Llevamos una ropa vieja, ¿no? Durante muchos años. Sí. Es este ser avaro incluso para mí, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, yo prácticamente lo que gasto, lo gasto en libros. O sea, quitando la subsistencia, el resto lo gasto en libros. Porque hay que comer, ¿no? Porque si no nos morimos. Sí, claro. Pero igual claro, esta cosa igual no hay ver tanto placer, ¿no? Voy a ver igual un 2, un 7, ¿no? Que va a buscar, ¿no? Sus platos favoritos y, bueno, se pasarían, ¿no? Muy bien. Te quería preguntar así un poco más a nivel más personal, ¿no? Igual tú, no sé, has visto más lo que implica ser un enetipo 5, ¿no? ¿Dónde crees tú igual que te ha hecho sufrir más la parte del ego del 5, ¿no? ¿O dónde has visto tú igual que te merecía la pena indagar más en ti para aprender sobre ti? Porque si no lo hacías igual, pues te estabas igual sufriendo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, pues yo veo que las mayores críticas que se le pueden hacer al ego del enatipo 5, aunque parezca irónico lo que voy a decir, han sido distintos eneatipos 5 a lo largo de la historia quienes más han detectado y han criticado las fallas del enatipo 5. Entonces, te voy a proporcionar un ejemplo histórico de ello. Gustave Flaubert, que Naranjo lo tipifica como un 5 sexual, mismo subtipo que soy yo. Y Flaubert, la última obra que escribió, que se publicó a título póstumo porque desgraciadamente no la pudo finalizar, esa obra se llama Bouvard y Pécuchet, para quien la quiera buscar. Esta obra es una sátira desde el enatipo 5 hacia el propio cinquismo. Es decir, el propio Flaubert, como digo, era un enatipo 5. Y en este libro la temática trata sobre dos personajes, se llaman Bouvard y Pécuchet, dos franceses que probablemente sean ellos dos enatipo 5, y deciden
que se van a dedicar a investigar el conocimiento humano con la idea, con el ideal de que van a descubrir algo asombroso y se lo van a poder comunicar al resto de la humanidad. Entonces dice, bueno, pues nos vamos a poner a investigar filosofía. Entonces se ponen a estudiar años filosofía y dice, bueno, no hemos llegado a nada. Vamos a estudiar química. Entonces, mira, vamos a estudiar química durante un par de años, no llegan a nada. Bueno, pues vamos a estudiar ahora, y así pasan con distintas ciencias, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Al final no llegan absolutamente a nada. Y entonces Flaubert se está riendo de que al final una vida totalmente dedicada a la intelectualidad y que al final ha sido estéril, ¿no? Y luego, eso sería un ejemplo histórico. Y luego, otro ejemplo histórico de crítica hacia el propio eneatipo 5 por parte del 5 es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía, en la historia de la filosofía todo el mundo ha estado preocupado por el intelecto, por la mente, nadie se ha preocupado por el cuerpo. Entonces, que eso lo diga precisamente un eneatipo 5 tiene muchísimo valor. Entonces, ahí decía Nietzsche, hay que fijarse más en los griegos, cómo ellos no estaban tan cohibidos como nosotros respecto a la corporalidad, respecto a la sexualidad, respecto a la parte más dionisíaca de la vida. Entonces pienso que, aunque parezca bastante irónico, pero cuando se mira la historia es real, las mayores críticas hacia el ego del 5 han sido otros 5 quienes las han detectado y las han realizado. Claro, muy, muy interesante esto. Claro, supongo que tiene sentido, ¿no? Porque el 5 es quizás el que más sufre, ¿no? Y se da cuenta de este sufrimiento, ¿no? Porque hay en esta renuncia, que decía yo antes, ¿no? De ir hacia el mundo, un empobrecimiento, ¿no? De la experiencia de la vida. Igual estos personajes que son personas, ¿no? Nietzsche, alguien, un filósofo, ¿no? Es decir, que hay una introspección y un análisis, ¿no? Sí. Igual con su vida más avanzada, dice, me doy cuenta de que lo que yo me he perdido de la vida es esto por mi forma de ser, ¿no? Y de mirar. Añadir algo a lo que has dicho respecto al el sufrimiento del enagrama, ¿no? El sufrimiento yo lo veo en la capa profunda del enagrama, el 4 y el 5, ¿no? Entonces eso a nivel de la geometría del enagrama es como si el 4 y el 5 dijeran, a nosotros nos ha tocado el culo del vaso, nos ha tocado la peor posición. Pero la ventaja que tiene eso es que cuando tú estás en lo más bajo, ya solamente te queda una, mirar a lo alto. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, mientras el 4 eso lo realiza desde la envidia, el 5, en mi opinión, lo realiza más desde ese sentido. Y yo no voy a hacer una tragedia de esto, no voy a presentar este caso interior que yo tengo como un valle de lágrimas, sino que voy a intentar buscar la mejor manera de adaptarme y sobrevivir en estas condiciones. Entonces, el 5, esos ideales que pone tan altos en la inteligencia, es porque el 5 de alguna manera piensa que el cultivo del intelecto le va a enseñar cuál es la mejor manera de salir de ese pozo, porque realmente se siente como en un pozo. Y entonces, en los 5... Si me permites, yo creo que la distorsión cognitiva, ¿no? Del 5 vendría a ser algo así como, si entiendo la vida, le sacaré el meollo, ¿no? Es algo así como, si yo comprendo la vida desde la mente, parece que viviré mejor. Y al final lo que acaba pasando es que no vive porque se dedica como a observar y a estudiar, ¿no? Sí. De hecho, yo... Sí, dime. El 5 yo creo que es el enatipo del enagrama, mi opinión personal, que está más preocupado por encontrar la manera correcta de vivir. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en la historia de la filosofía tienes el estoicismo. El estoicismo, sí. La mayoría de los filósofos que cultivaron esa corriente, si tú te lees el estoicismo, a mí me suena a eneatipo 5. Y luego también, si te fijas en el budismo, también Buda yo lo calificaría como, hablando del desapego, hablando del vacío, yo lo calificaría como un enatipo 5, un 5 social, ¿no? Entonces creo que nadie en la historia del pensamiento se ha dedicado tanto a entender cuáles son las claves para llevar una buena vida como el 5, en mi opinión. Al menos sí desde este lugar del estudio, ¿no? Y de un poco del desapego, sí, de la vida. Desde la reflexión. Desde la reflexión. Desde la reflexión. Otros igual lo encuentran de otra manera, ¿no? Pero el 5 desde luego que sí.
que es esta cosa de me voy a detener, voy a estudiar y cuando lo entienda bien, igual me lanzo a la acción o me lanzo a la vida, ¿no? Es que muchas veces esto se pospone indefinidamente. Se posterga. Claro, y no hay un salir al mundo, no hay un salir a la vida, ¿no? Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, Antonio, también un poco para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que igual pueden ser tipos 5, que se pueden estar sintiendo identificados con lo que estamos diciendo. ¿Qué crees tú que, así como guía igual, ¿no? Como línea de trabajo, podría tener un 5, ¿no? Para un poco, pues, mejorar esta tendencia, ¿no? A la avaricia, también al aislamiento, ¿no? No sé, cuéntanos un poco qué sientes tú que te ayuda o que te ha ayudado a ti como 5 sexual, no sé, lo que tú quieras comentarnos. Pues fíjate, yo creo que la avaricia en el enagrama puede ser una de esas pasiones más peligrosas porque se puede acabar convirtiendo en una maldición. Y me voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. Digamos que tenemos a una persona, un enatipo 5, que ha dedicado toda su vida al cultivo de la interioridad. Ya sea a través del conocimiento, sea a través de la filosofía, de lo que sea, ¿no? Entonces, si la pasión de la avaricia está actuando realmente durante el total de su vida, durante todo su tiempo de vida, al final, cuando esa persona muera, realmente no hay nada que se vaya a poder llevar al cementerio, no hay nada que se vaya a poder llevar a la tumba. Entonces, si tenemos una persona que se ha dedicado a coleccionar cosas valiosas durante toda su vida, pero se las ha guardado, o sea, no va a poder hacer un equipaje el día que se muere y bueno, decir, ahora me lo meto en una maleta y me lo llevo a la otra vida. Entonces, pienso que desgraciadamente, es triste lo que voy a decir, pero desgraciadamente creo que si los enatipos 5 que han existido a lo largo de toda la historia hubieran sido un poquito más generosos, pienso que ahora mismo la humanidad estaría más avanzada, porque creo que hay muchas cosas que ellos han descubierto y que se lo han guardado para ellos mismos. Entonces, te voy a dar una historia que acaba con final feliz, pero solamente para ejemplificar que por una historia que tiene un final feliz, hay 1000 que probablemente tuvieron el final nihilista que yo te estoy diciendo. Es decir, una vida dedicada a descubrir cosas valiosas y al final te mueres. Para ti no te sirve de nada y para nadie más en el mundo le sirve de nada. Entonces ha sido como completamente en vano. Por eso digo que la avaricia puede ser una maldición. Entonces, el caso que yo digo que acabaría con final feliz sería la poetisa Emily Dickinson, que cuando tú te miras su biografía probablemente era una enneatipo 5, diría yo una enneatipo 5 sexual, ¿no? Entonces, Dickinson pues se dedicaba a escribir poesía en su habitación. Ella murió y entonces pasaron los años y su hermana encontró en el baúl todo el poemario que ella era el trabajo de toda una vida. Y entonces al publicarlo, pues Emily Dickinson hoy día está considerada como la mayor poetisa norteamericana de su siglo, del siglo XIX. Sin embargo, fíjate que ella se murió y no se preocupó por darle mayor difusión, no se preocupó por ello. Entonces, digo, esa es una historia que acabó con final feliz, pero por una historia que acabó con final feliz, ¿cuántas Emily Dickinson o lo que sea se ha perdido la historia? Yo creo que miles. En el campo de las ciencias, en el campo de las artes, yo creo que miles, desgraciadamente. Esto que cuentas me recuerda un poco a la historia hablando de las distancias, de Lovecraft, que también era un 5 sexual además. Además, el 5 sexual tiene esto de este mundo interno tan rico, ¿no? Esa imaginación, les da a veces por la poesía, como tú dices de este caso de la poetisa, ¿no? Y Lovecraft en su tiempo vendía muy, muy, muy poco. Es decir, era una cosa para unos 4, vamos a ver, sin la palabra, sin las connotaciones malas que tiene, ¿no? Para 4 frikis, ¿no? Y ahora, pues, ¿no? La fama que tiene y bueno... Todo... Hoy día es un autor de culto. Claro, exacto. Pero él parecía que le bastaba con hacerlo para sus pocos amigos. Amigos. Sí. No, igual no veía pues ese talento, ¿no? O el beneficio igual de compartir este mundo, ¿no? Interno.
De hecho, ahora los biógrafos de Lovecraft están recolectando nuevos relatos yendo a su correspondencia, porque como no lo publicó en ningún lado, en las cartas, en la correspondencia, había relatos. Y entonces ahora están yendo a esa correspondencia para encontrarlo ahí, porque no se preocupaba por compartirlo de una manera más amplia. Para encontrar aún más obra, ¿no? Que seguramente sea están intentando rascar por ahí. Qué interesante, qué interesante. Yo, bueno, si me permites, no, yo creo que como consejo a los 5 en general, ya que también soy 5, yo les diría que puede darnos mucho miedo a veces ciertas cosas, ¿no? No sé, saltos en la vida, ¿no? Como por ejemplo, no sé, comprometerse a nivel, pues, tener familia o incluso tener un hijo, o no sé, o simplemente si uno es muy apasionado de un tema, pues, no sé, dar charlas o dar talleres. Nosotros somos muy tímidos, ¿no? Nos puede dar mucho miedo en el momento en el que nos ponemos delante de un auditorio, ese tipo de cosas, pero yo creo, ¿no?, que nos tendría que dar más miedo lo que tú dices, al final de una vida darnos cuenta de que todo eso se ha quedado en, no sé cómo decir, como en un frasquito, ¿no? Y no ha visto, no ha florecido, ¿no? Claro, literalmente en el caso de Emily Dickinson, en un baúl. Exacto, ahí se ve muy claro, ¿no? Pero también más allá de la cosa que también, de uno pues ser un poeta, tener un talento, lo que sea, la cosa de la experiencia misma de la vida, ya te digo, de hacer raíces, ¿no? De implicarse, de tener relaciones, amigos, ¿no? Pero relaciones de intimidad, ¿no? Nosotros también igual tendemos a estas relaciones desde lo intelectual, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Colegas o lo que sea, ¿no? Pero la cosa de, ostras, de abrirnos y de compartir también pues nuestro mundo interior, ¿no? Sí, porque la verdad que es que el 5 es un enatipo que es como si estuviera cultivando un jardín interior, estuviera todo el día preocupado por tener rosas muy bonitas dentro de su interior, y sin embargo, pues es cierto que si al final uno se lo guarda para uno mismo, pues no le da el placer intelectual, el placer estético al resto del mundo de también pues compartirlo. Y mi opinión es que lo que tú dices es los 5, que es muy acertado, que hay cierta timidez, hay cierto miedo a ser calificado. Hoy día se llamaría friki, pero el tiempo siempre se llama excentricidad, y eso ha hecho también que muchos 5 se vean cohibidos hacia compartir la riqueza de su mundo interno, no tanto por la vergüenza del 4, sino más bien por un sentido de miedo a ser considerados personas out of the box. Tal cual. Yo creo que igual esto, lo que me he dado cuenta es que los 5, lo que proyectamos hacia afuera, lo que la gente cree ver en nosotros es un desinterés total. Desinterés por el mundo, dice que tú pasas, a ti no te interesa, ¿no? Sí. Claro, lo que no se ve tanto igual es que en el fondo lo que hay es mucho miedo a, pues eso, a quedar como raros, a ser rechazados. Entonces de ahí hay, mejor no me expongo para no enfrentarme a eso que es muy doloroso, que es el rechazo, ¿no? Exacto, a ser calificado como hoy día se llamaría un friki. Exacto. Y la cosa es como yo, al menos lo que la vida me ha ido demostrando, ya tengo unos años, ¿no? Soy un poco mayor que tú, es que muchas veces generamos mucha curiosidad y que la gente en realidad está deseando que contemos más sobre nosotros, que nos abramos, ¿no? Pero por el miedo nosotros no lo hacemos, ¿no? Y ahí seguro que nos perdemos mucho. Bueno, Antonio, esto me está gustando mucho, me está pareciendo muy rico. Te quería decir que, no sé, que nos cuentes igual algo más que quieras añadir sobre el 5, que igual no hemos hablado todavía. Te doy un espacio para que tú puedas, pues, contarnos, ¿no? Ya que tenemos el privilegio de tener aquí un 5 que además explica también cómo lo haces tú. Así Gracias. Bueno, pues sobre los 5, una cosa que a lo mejor no está muy divulgada sobre los 5, pero yo creo que es correcta, es que los 5 son muy buenos predictores de futuro. Si tú quieres analizar las tendencias a la larga de la economía, de la evolución de la sociedad, o sea, no hay mejor profeta, científicamente hablando, que un 5. Entonces, a lo mejor puedo dar un caso histórico. Si tú te fijas en Isaac Asimov, que probablemente era un enatipo 5. Sí. De hecho, seguro que era un enatipo 5. Sí. Asimov, no solamente su trabajo en ciencia ficción ahora está sirviendo de inspiración, ahora que está surgiendo la
el debate entre los filósofos y la inteligencia artificial y cómo eso se puede compaginar con las leyes de la robótica de Asimov. Pero bueno, lo que quería decir es que a Asimov le invitaron en una feria en el año 64 a que estableciera predicciones de futuro para los próximos 50 años. Y eso lo puedes googlear tú, ¿no? Isaac Asimov Predictions 1964, ¿no? Y es impresionante que a lo mejor tuvo un nivel de acierto del 80, casi 90%. Y en una época en la que no existía internet, que este hombre hablara de dispositivos que hoy día serían los smartphones, él hablaba de eso, hablaba de la videoconferencia que estamos teniendo tú y yo ahora mismo. Entonces, creo que una cosa que no se dice mucho sobre los 5, pero que cuando lo miras, es que no hay nadie que prediga mejor las tendencias de futuro que el enatipo 5. Sí, esta cosa que se dice, ¿no? De que son visionarios, ¿no? Entre comillas. Sí. Hay como a veces este punto de genialidad, de interesarse por cosas, ¿no? Que son muy poco accesibles al resto de la gente, pero que una vez se puedan divulgar, ¿no? Pues hay ahí como mucho, no sé, puede ser de mucha utilidad para el mundo incluso, ¿no? A mí me vienen algunos así, ¿eh? Por ejemplo, te diría Bill Gates, ¿no? Bill Gates. En su momento apostó tanto por la informática, ¿no? Y ahora, pues claro, lo que tú dices, ¿no? La informática, por ejemplo, está en nuestras vidas a un nivel que no podíamos vivir sin ella, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que ahí el desapego del 5 puede jugar a su favor, porque a lo mejor lo que previene que el resto de gente no sean capaces de hacer esas predicciones tan buenas de futuro es el hecho de que viven demasiado en una especie de mentalidad colmena colectiva y el 5 ese desapego dice, bueno, déjame que lo analice desde cero por mí mismo. Entonces, ese desapego del 5 ahí juega a su favor. Claro, le da una perspectiva como más desligada del momento, ¿no? Sí. Claro, de más hacia dónde la trascendencia de las cosas, de hacia dónde se Claro, o sea, el 5, una de las cosas muy buenas que tiene es que si la mayoría de la gente dice blanco y el 5 dice, no, esto es negro, el 5 dice, no, esto es negro y lo acabaréis viendo. Sí, te doy la razón. Yo también me identifico un poco con eso a veces. Sí. No hay tanto miedo igual ya a ser distinto porque ya se parte de la base de que lo somos, ¿no? O nos sentimos así. Sí. Entonces, vamos un poco a contracorriente. Sí, yo pienso que en el 5 hay mucha rebeldía mental. Ahí se puede haber a lo mejor una influencia de flecha con el 8. Pero si tú te miras la historia de los pensadores 5, si te fijas en Nietzsche, que era completamente rebelde respecto a la cultura de su época, o Rousseau, otro enatipo 5, que sentó la base filosófica para la revolución completamente a contracorriente, o Spinoza, que de hecho lo echaron de la comunidad judía por ser un libre pensador. Sí, es que hay muchos ejemplos, no sé, sin ir más lejos, Claudio Naranjo, ¿no? 5, también 5 social, también abriendo como un camino de investigación con el enneagrama y con, bueno, con lo que es el enfoque oriental para el autoconocimiento, ¿no? Como esta cosa no sé si decir como pionero, ¿no? Tiene la cosa esta de ser pionero en cosas que luego pueden ser pues muy enriquecedoras para el mundo, ¿no? Incluso. Sí, el 5, a diferencia a lo mejor del enatipo 6, que es una persona que está más influenciada por la autoridad, el 5 normalmente solamente se acepta a sí mismo como autoridad. Para el 5, la única autoridad es su propia mente. Sí, y eso puede sonar arrogante, pero es que al final todo el mundo se acaba beneficiando de eso. No, y se dice la arrogancia también como una característica desde el 5, cuando está muy convencido de algo, ¿no? De que porque ha invertido tanta energía en encontrar, digamos, una verdad, ¿no? O una verdad a la que agarrarse que no renuncia tan fácilmente a ella. Sí, ahí hay cierta avaricia, o sea, respecto a las propias opiniones. Incluso una cierta rigidez, que yo a veces también a mí mismo me la descubro, ¿no? Pues bueno, Antonio, no sé si nos quieres comentar algo más o otra cosa que se te ocurra sobre el 5. Bueno, voy a hablar un poco de cómo se puede centrar un poco más el 5 de acuerdo con las enseñanzas del Enneagrama, si te parece bien.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues yo creo que es muy sano para todo eneatipo 5 encontrar una actividad que le dedique cierto tiempo a la semana, que le obligue por la propia naturaleza de la actividad a tener que desconectar de la mente y bajarse al cuerpo, ¿no? Entonces, es curioso porque respecto a la mayoría de las personas, después de realizar un trabajo físico, se sienten cansadas, pero en el caso del eneatipo 5, yo lo veo al revés. En el 5, el tomarse un descanso de la mente es realmente el auténtico descanso. Cuando se está dedicando a cultivar la fisicalidad, la corporalidad, al final el 5 se siente más descansado, porque realmente el constante trabajo del 5 es estar dentro de su mente. Eso que dices me parece básico, súper acertado y además yo lo confirmo por experiencia personal, ¿no? Y yo la experiencia que tengo como 5 es que hay el exceso de mente, ¿vale? Se va hacia unos... O sea, la energía se dirige a unas... a un destino que no tiene ninguna... ¿Cómo decir? No es nada beneficioso, ¿de acuerdo? No sé. Yo lo que he observado en mí mismo, no es esta tendencia igual a veces de tanto pensar, ¿no? A entrar igual en pensamientos más obsesivos, incluso en fobias, ¿no? Hay también yo al menos he experimentado también una tendencia incluso depresiva, ¿no? Al final es como vivir un poco en un mundo fantasmal, ¿no? Es un mundo en el que si todo es mente, ¿no? Y falta contacto con el cuerpo, con la tierra, ¿no? Sí. Hay un desequilibrio bueno, que es patológico y todo se altera, ¿no? Sí, yo estaba hablando con mi hermano es un eneatipo 9, entonces una vez hablando con él, estaba intercambiando las impresiones de cómo tomas tú la experiencia siendo un 9 y te digo cómo la tomo yo siendo un 5. Y mi hermano, que es un 9, me dijo, tú como 5, yo lo que veo que tú haces es que si hay cierto estímulo, tú lo que haces es que lo filtras automáticamente a través de tu mente, a través de tu intelecto. Me dice, yo en cambio me quedo con la experiencia al desnudo. Yo no me pongo en el filtro de la mente, ni me pongo en el filtro de la emoción. Serían las tríadas de la izquierda y de la derecha. Yo tomo la experiencia al desnudo y si acaso hago algo, porque yo soy de la tríada de la acción. Entonces, ahí pienso yo que también está actuando la mayor, la primera y básica avaricia del 5, es el apego hacia su propia mente. Y por eso lo tiene que filtrar todo con el intelecto. Es decir, el 5 está agarrado a su mente como quien sujeta algo y lo tiene asido con muchísima fuerza y no es capaz de soltarlo. Sí, sí, sí. Por lo que decíamos, ¿no? Porque parece que haya en este agarrarme a la mente el que ahí encontraré la solución, ahí encontraré la respuesta, ¿no? Ahí aprenderé. La seguridad. Exacto. Muchas veces, pero también porque hay esta sensación en el 5 de que el mundo en sí es peligroso, ¿no? De que hacer es peligroso, exponerse es peligroso. Y claro, esto es muy cuestionable, no siempre es tan peligroso. Y muchas veces la solución de las cosas pasa simplemente por hacerlas, por experimentarlas, por ponerse en marcha, por probar, por atreverse, ¿no? A expresar, a lo que sea, ¿no? En lugar de darle tantas vueltas y pensarlo tanto. En eso nos parecemos a nuestro vecino el 6, ¿no? Sí. Nosotros igual. Sí. No iba a decir que nosotros igual no tanto por miedo a equivocarnos, sino como por miedo a agotarnos, a que nos dañen, ¿no? Igual es a que nos quiten. La avaricia también está eso, a que te quiten tu tiempo en tonterías. Tu tiempo, tu energía, tu espacio. Exacto. Bueno, Antonio, pues no sé, yo por mi parte, si quieres lo dejamos aquí. Te agradezco muchísimo este rato que hemos tenido, creo que ha sido muy rico, muy interesante. Estoy seguro que quien nos haya escuchado, pues ha aprendido mucho sobre este desconocido, igual un poco del eneagrama, que es el eneatipo 5. Y nada, te mando un abrazo y te deseo mucha suerte también en tu camino como 5, en tu desarrollo personal. Dime. Un comentario final. Precisamente la avaricia también se puede entender como una reacción en favor del enriquecimiento, el enriquecimiento interior. Entonces, precisamente por eso esperamos que esto haya sido enriquecedor para la audiencia.
Yo estoy seguro de que sí. Vamos, estoy muy convencido. Muy bien. Te mando un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.